Bueno, ahí estamos grabando, así que vamos a empezar. Sí. Muy bien. Eh, Bueno, empiezo entonces. Bueno, buenos días. espera, Mi nombre es espera, Natalia. espera que yo Sí. voy a presentarlo formalmente, presentar al jurado. Ah, perdón. ¿Sí? Para entrar. Sí. Bueno, hola, para quienes vean esto en el futuro, yo soy Fernando Balbi, director del Departamento de Antropología, y estamos aquí para la defensa de tesis de Natalia Malobr, que presenta una tesis titulada Disolviendo fronteras entre naturaleza y hombre, habitares y saberes relacionales en el Antropoceno, una propuesta desde la permacultura en Mallorca, España, con la dirección de María Inés Carabajal, colega, sí, de CONICET y del Instituto de Ciencias Antropológicas de nuestra facultad. ¿M? Tenemos en el jurado la presencia, sí, de las compañeras Ana Murgida, de nuestra facultad también, y de Florencia Trentini, a quienes agradecemos mucho en nombre del departamento por participar de esta defensa de tesis. ¿Sí? Vamos a pasar ahora entonces a la exposición de Natalia, después vendrán las preguntas y comentarios del jurado, su respuesta, y luego vamos a pasar a la instancia de deliberación del jurado. Yo me voy a mutear y a sacar de cámara, y voy a estar escuchándolos, para intervenir cuando sea necesario. Adelante, Natalia, entonces. Presentación. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Vale, ahí está. Bueno, aquí voy a presentar la investigación de mi tesis de licenciatura, que el nombre es Disolviendo fronteras entre naturaleza y hombre, habitares y saberes relacionales en el Antropoceno, una propuesta desde la permacultura en Mallorca, España. Seguiremos la estructura de la tesis más o menos en esta presentación, comenzando con la introducción y el problema de investigación. En el capítulo 1 es sobre nuestro caso de estudio y algunos aspectos metodológicos. El capítulo 2 es sobre el marco teórico conceptual y ya los 3, 4 y 5 son de análisis. Por último, las conclusiones y algunas referencias bibliográficas. Cuando me puse a definir el problema de investigación para la tesis, lo que buscaba era analizar prácticas que cuestionaran la separación entre naturaleza y cultura, sobre todo en relación con la crisis climática y el antropoceno, donde esta división se torna objeto de debate. Muy en general, lo que propone el antropoceno es que las actividades del ser humano se transformaron en fuerzas geológicas observables en estratos geológicos y condiciones biogeofísicas de una forma muy acelerada. Esto habría comenzado con la industrialización de fines del siglo XVIII en Gran Bretaña y también con la gran aceleración a mediados del siglo XX, que es, entre otras cosas, el desarrollo de las sociedades de consumo. No vamos a Todo tener una. esto No, ya sé. modeló nuestros sistemas económicos, políticos y su base ontológica está asignada por la separación del hombre de la naturaleza, que es lo que Descola llama ontología naturalista. Y esto se extendió por el mundo con el colonialismo y el imperialismo. Entonces, nuestro problema de investigación parte del supuesto de que la ontología naturalista está en la base de la modernidad occidental, configurando cómo percibimos, nos relacionamos y producimos conocimientos sobre el mundo y las acciones que llevamos a cabo. También otro de nuestros supuestos es que la práctica que analizaremos conforma una ontología diferente a la naturalista que contribuye a esta disolución entre naturaleza y cultura. Entonces, nuestra principal pregunta de investigación, ay, me fui, para atrás, acá. Según los principios y prácticas de la permacultura, ¿cómo es la percepción de él y la relación con el entorno naturosocial? Una pregunta también relacionada son qué lugar ocupa el ser humano y cómo se construye el conocimiento sobre el mundo. Nuestro objetivo fue observar y analizar las prácticas, discursos y modos de organizar el entorno. Con esto último de modos de organizar el entorno lo tomé de Moore en su propuesta de capitaloceno como alternativa al antropoceno, que él se refiere que el capitalismo no es solo un sistema económico, sino un modo particular de organizar la naturaleza, en este caso como recurso. Y luego nuestra principal hipótesis es que la permacultura propone un modo de habitar basado en una ontología y epistemología relacional, que es una propuesta de Escobar que desarrollaremos en un momento, que desafía la dicotomía naturaleza-hombre y esto es relevante en la búsqueda de soluciones al antropoceno y la crisis climática. Entonces,
1970 por los australianos Bill Mollison y David Holmgren para dar respuesta a la degradación ambiental de las prácticas agrícolas convencionales y para ello investigaron sistemas agrícolas y modos de vida ancestrales de distintas partes del mundo. La permacultura es una filosofía de vida, es un sistema de diseño y también añado un modo de habitar específico, que está basado en tres principios éticos: cuidar la tierra, las personas y compartir los recursos, 12 principios de diseño que se ven en esta flor y la observación de los patrones de la naturaleza. Entonces, nuestro trabajo de campo lo desarrollamos desde noviembre del 2021 hasta junio del 2022 con 15 visitas al campo que consistieron en observaciones participantes, entrevistas abiertas, semiestructuradas y una de grupo focal. El diseño fue móvil, ya que el campo no fue preestablecido totalmente, sino que se fue configurando a medida y según nos iban nombrando a otros permacultores o proyectos en el trabajo de campo, o que conocíamos accidentalmente o porque lo veíamos promocionado en las redes. Y también antes de realizar el trabajo de campo, participé de un seminario online llamado Saberes, que fue en parte organizado por la Asociación de Permacultura de Mallorca. Los principales proyectos con los que trabajé, uno era Brotes Permacultores, que eran parte de la Asociación de Permacultura de Mallorca, pero era la parte de los jóvenes. Luego, Campo Valle del Sol, que es una finca particular de Nadia, de permacultura. Luego Biola Beco, que es un proyecto que se desarrolla en una parcela cedida por unos curas en una ermita a lo alto de la sierra. Y luego también Dafne está muy presente, ella tiene una consultoría particular, pero bueno, interactuamos con ella en distintas actividades. Y luego quiero mencionar dos aspectos de los dispositivos metodológicos que utilizamos. Uno es el de la implicación, que da cuenta de cómo nos integramos en las dinámicas sociales y cuál es el lugar que los sujetos en los que nos colocan. Dos aspectos particulares de estos es que era muy importante para nosotras participar activamente de las actividades por la necesidad de manos para trabajar y también por la lógica de intercambio que operaban estos espacios, que lo iremos viendo. Y luego también que nos han asignado un rol de mediadores que no llegamos a cumplir totalmente como conexión entre los distintos proyectos. Y luego otra herramienta fue la de paisajes. Esta nos sirvió para entender cómo se configuran los espacios de permacultura, observando tanto elementos humanos como no humanos, ¿no? Esto es lo que decía de los modos de organizar el entorno. Ya el capítulo 2 entonces, es del marco conceptual teórico. Aquí en un principio hicimos un recorrido escueto de los antecedentes de la antropología que abordaban esta distinción naturaleza-cultura y la relación de los seres humanos con sus entornos, como Descolabio, Eiros de Castro, Latour. Luego abordamos corrientes de pensamientos más que humanas, dentro está el posthumanismo, que tiene un aspecto más amplio y otro más estricto. En el estricto en general es que se opone a los valores del humanismo y el iluminismo, con una fuerte crítica a los dualismos y además deconstruye lo que significa ser humano. Dentro de estos, tomé el posthumanismo de la crítica, en el que se encuentra el feminismo, el ecofeminismo, y también incluyo a las autoras que uso como principal marco conceptual. Y por otro lado, los estudios de coloniales e indigenistas son importantes en estos debates también por su crítica a la dicotomía naturaleza-cultura, la desigualdad en las relaciones de poder y la importancia de las luchas por el territorio. Y aquí adentro es donde se marca también la propuesta de Escobar de las ontologías relacionales, que según el autor engloba tanto movimientos del norte como del sur global, como el buen vivir, la producción agroecológica. También habla de las sabias tradiciones de los pueblos indígenas o también de tradiciones olvidadas de Europa. Entonces, mi propuesta es que la permacultura se pueda incluir en estos movimientos. Y lo que tienen en común todas estas en general es que hacen hincapié en la interconectividad entre humanos y demás seres. Bueno, los principales conceptos son de Donna Haraway, Zinn y Puig de la Belacasa. De Haraway tenemos simpoiesis, que es generar con otros. En simbiosis es opuesto a la autopoiesis. Holoente lo usamos como reemplazo a organismo, unidad, más que nada para mostrar que cada ser está conformado también por otros. Y luego el pensamiento tentacular habla más de un conocimiento sensorial opuesto a lo lógico y racional. De Zing utilizamos ensamblaje como sinónimo de entorno, que trae en consideración todos los solventes que participan en interacción en encuentros abiertos, mutables y dinámicos. Los World Making Project hace referencia a prácticas, perspectivas y agencias de humanos, pero sobre todo de los no humanos.
y tiene que ver cómo sus acciones cotidianas van creando mundo. Y la polifonía es que cada holoente tiene sus propias temporalidades, sus propios ritmos y que estos se van superponiendo y coexisten en los ensamblajes. Y de Puig la la Casa utilizamos diversos conceptos y análisis que ella hace, por ejemplo, en relación a las prácticas de cuidado, análisis en relación al suelo como suelo vivo y algunas cuestiones relativas a lo sensitivo y sensorial. En el capítulo 3 ya empezamos con el análisis y comenzamos respondiendo a nuestra principal pregunta de investigación, haciéndonos otra pregunta, que es si la permacultura habilita una concepción antagónica del hombre y la naturaleza y de qué manera. Y así, analizando otras formas de entender lo humano y la naturaleza, nos permite desarticular cómo es esta percepción y la relación con el entorno. Entonces, para responder esto, para nosotras, para mí fue importante indagar y entender cómo estas personas habían llegado a la permacultura, por qué, y qué cuestiones o cambios destacaban en su relación con el entorno desde que la practicaban. Esto más que nada porque a diferencia de otros movimientos dentro de las ontologías relacionables como los pueblos originarios, estas personas no nacieron dentro de estos contextos, sino que es una elección que hacen a posterior. Entonces, la respuesta que nos daban a esta pregunta era que generalmente, ¿no? Que llevaban una vida urbana y profesiones no rurales y que este estilo de vida que tenían no tenía Flavi. sentido. Ay, escucho ruido. Que buscaban algo más coherente. Entonces, en este Bien, se genera un punto de inflexión. Ay, sí, sí. Bueno, donde estas personas buscaban nuevos caminos y alternativas de vida. De estas historias, una constante entonces que salía era la distinción campo-ciudad y el sentirse alejados de la naturaleza. Entonces, esto lo interpreté de varias maneras. Por un lado, por el mismo diseño del paisaje urbano, en el lugar que ocupa lo humano en relación a lo no humano, que la ciudad es el prototipo de la ontología naturalista, del hombre moderno, del control absoluto del entorno por el hombre. Inclusive los antropólogos evolucionistas colocaban al ser civilizado europeo urbano en la cúspide de la evolución, mientras a las poblaciones más cercanas a la naturaleza en su base. Y luego otra cosa que nos comentaban es que sentían desconexión con los ciclos naturales y el cuerpo. También esto lo interpreté de que en general en las actividades diarias urbanas se desarrollan igual aunque llueva, haya sol, sea invierno o verano, y el tiempo realmente lo marca el hombre y sus objetivos, necesidades. Entonces, una de las cosas que propuse es que esta distancia, este alejamiento, aunque sí está relacionado con la parte física, es más bien ontológico, de que esta naturaleza está ausente en el día a día, es más un escenario, no es un sujeto con el que interactuar, y que esto mismo se puede dar también en la naturaleza, no es algo exclusivo al final de la ciudad. Entonces, volviendo a lo que les pasaba a las personas que tomaban esta decisión, ¿no? Como sentían este alejamiento, buscaban reconectar. Y este primer acercamiento comenzaba con hacer huertos, sembrar plantas, producir alimentos, participar de estos espacios de permacultura o directamente llevar una vida rural. Pero como parte de sus vidas siguen o en los centros urbanos o hay conexiones, no hay un pasaje constante. em, Esto pueden entrar dentro de lo que son los movimientos de nuevos campesinos o donde se va dibujando esta distinción urbano-rural, que al final es una distinción derivada de la naturaleza-cultura, y las personas empiezan a habitar ambos mundos. Entonces, nosotras, bueno, había propuesto yo la categoría de sujeto simpoético como categoría analítica, ¿no? Para que nos permitía delinear algunas características de los cambios que estas personas iban notando en su percepción y relación con el entorno y también en su propia subjetividad. Entonces, en cuanto a la relación con el entorno, lo principal era recuperar y agudizar los sentidos. Por un lado nos decían de dejar atrás la contaminación de los sentidos que se sentían en la ciudad y que al estar en contacto con la naturaleza esto se despertaba, pero más allá de eso también el primer principio de diseño es observa e interactúa, ¿no? Y lo mencionaban continuamente y la observación con todos los sentidos y la atención era esencial en la práctica y el diseño constantemente, ¿no? Esto es en parte lo que ellos llaman leer el paisaje. Esto de agudizar los sentidos es algo que se va entrenando y sensibilizando en la práctica cotidiana, en estar inmerso en los entornos.
Y no es casualidad, ya que los sentidos son la principal vía de comunicación que tenemos con el entorno, con los no humanos, ya que es el lenguaje no verbal, ¿no? que compartimos. Y sirve de puente entre lo físico y lo ontológico. Y gracias a que sensibilizan los sentidos, mejora la comunicación y es posible sintonizarse con el entorno. Y luego, en cuanto a lo que es la percepción del entorno y de sí mismo, yo hablé de ampliación de la subjetividad. Bueno, una frase que nos mencionaba mucho es somos naturaleza. Y en esto es porque se incluye en el propio ser, en la identidad, lo que se come. Había muchas analogías de la microbiología del suelo con la intestinal, lo que respiramos, y también se va conformando esta naturaleza con lo que excretamos. Por eso decimos que es un sujeto poroso y una subjetividad relacional que incluye a los no humanos con los que entramos en relación. Hay una categoría de Anaxin que es relacionalidad contaminante, que habla de esto, ¿no? Que es la mutua transformación que se da en los encuentros. Entonces, el lugar del ser humano ya no es por fuera y por encima de la naturaleza y en cambio se coloca en una posición de cierta igualdad. Por esto, las acciones se orientan hacia el colaborar con. Es necesario calibrar los objetivos de uno con las necesidades de las plantas, del suelo, de la estación que estamos. Esto se relaciona también con el concepto de responsabilidad de Haraway, que es la habilidad de dar respuesta con tinte ético. Y luego quería compartir bueno, una práctica que se daba mucho era que al llegar a la finca siempre te compartían con una infusión de las plantas de la finca, ¿no? O cultivadas o silvestres. Más allá de que la producción sí se solía compartir en sí como parte del intercambio del trabajo voluntario, esto igual era una práctica común como bienvenida o en distintos momentos. Entonces lo relacioné con esto de la ampliación de la subjetividad, ¿no? Como que era una presentación de todo lo que crece y vive en la finca, que nunca es igual que otra, que está cargada también de otras sutilezas como las energías de trabajo y cuidado puestas en ello, y que a la vez al beber, comerlo, nos conforman momentáneamente. Es como una forma también de acercarse a este espacio, no solo desde la vista, sino también desde los otros sentidos, el gusto, el olfato, y pasarlo por el propio cuerpo. Entonces, otra de las preguntas que hacía en el trabajo de campo era qué consideraban ellos que era lo principal de la permacultura y me respondían que sus principios éticos y de diseño, ¿no? En general. Entonces, combinando estos principios con lo que observé en el campo y también con los conceptos teóricos que utilicé de estas autoras, podía decir que la ontología relacional en la permacultura es con estas siguientes características. Que la mirada está al conjunto, al ensamblaje, que en permacultura esto tiene un nombre que es pensamiento sistémico. Luego que esta mirada al ensamblaje se busca, entre otras cosas, la eficacia energética. Varias veces nos dijeron, no, los permacultores no somos vagos, sino que buscamos la mayor eficacia con el menor gasto energético posible. O un ejemplo que nos daba Jim era que siendo el agua un recurso escaso en en la isla, en vez de forzar el acceso por otros medios, lo que la permacultura haría era buscar diferentes modos de retener la humedad y el agua en el suelo. Entonces, por eso se hace foco en las relaciones entre todos los solventes que están en ese ensamblaje, ¿no? Más que en una unidad específica, para que su sistema funcione favoreciendo la simpoiesis entre ellos. Por eso es importante conocer las agencias de los distintos humanos y no humanos y las distintas polifonías, ¿no? Lo que veíamos en los distintos tiempos, para poder responder sintonizando con ellos y sus tiempos. Y en esta frase que nos decían de somos naturaleza, también la relacioné con algunos conceptos de Pucci y la Casa. Uno es comunalidad sustancial, que ella dice que todos los terrícolas compartimos la misma sustancia, que estamos hechos de lo mismo y esto nos vamos transformando en una recirculación elemental, donde parte de nosotros forma parte de los otros. Otro concepto es el de espiritualidad material, que ella en este caso recupera el sentido etimológico de espíritu, que es spirare, ¿no? Respirar, que es algo que nos une a todos los seres vivos como que es un proceso vital, ¿no? Y aquí tiene que ver también porque no solo lo más tangible es lo que compartimos, sino que a veces también la cuestión de la emocionalidad también se interpretaba o se veía en lo humano. Y por último,
propuse un concepto que llamé pensamiento circular en oposición a pensamiento lineal y lo uní como una síntesis entre pensamiento sistémico, que era una categoría de la permacultura, y economía circular. Y es que todos los soloentes del ensamblaje es esto, ¿no? De que vayan circulando y que nunca lleguen a un punto muerto, ¿no? Sino que se van transformando y reconvirtiendo. Como ejemplo más visible, lo pensé, por ejemplo, con los baños convencionales y el baño seco, que es lo que se utiliza en permacultura, ¿no? El baño convencional, nosotros comemos un alimento, lo metabolizamos, lo desechamos y el agua se lo lleva hacia no sabemos dónde. En cambio, con los baños secos, comemos, metabolizamos y lo que excretamos luego se composta y esto se va a utilizar para nutrir el suelo. Y del suelo que vamos nuevamente a producir alimento, ¿no? Eh, sí, vale. Entonces, en el siguiente capítulo, ya relacionado con esto del suelo, abordamos la regeneración del suelo y los vínculos sociales. Realmente este es un tema que surgió mucho durante el trabajo de campo, por eso elegí abordarlo y también para relacionarlo con los conceptos que vimos en este capítulo. Y también se relaciona con la problemática del cambio climático. La palabra regeneración habla de reparar, recuperar, reconstruir algo que se degradó, algo dañado. Y nos pareció interesante vincularlo con un concepto de Anatsing, que es disturbios, que son las alteraciones en los ecosistemas que a la vez pueden considerarse como potencias para la acción y para encuentros transformativos. Entonces, si consideramos a la degradación del suelo como disturbio por la crisis climática y también por los usos del suelo en la agricultura convencional, nuestra pregunta es si los encuentros transformativos para regenerar el suelo que se dan en la permacultura pueden también afectar y transformar los vínculos sociales. Bueno, la regeneración del suelo es crear suelo vivo y las técnicas buscan en general fomentar la diversidad de los entes. Esto del suelo vivo lo propone Puig y la de la Casa y dice que en las ciencias del suelo la parte de la descomposición orgánica, el humus ya se tenía como suelo vivo, pero que lo novedoso ahora era que estaban dando más importancia en la biota que compone el suelo, ¿no? Que son los microbios, invertebrados, plantas, hongos y también los humanos. Pero bueno, esta categoría de suelo vivo también surgió en el trabajo de campo y se relacionaba también con estos dos aspectos, con lo de la biota que lo compone y con el humus que es esta parte fértil del suelo. Entonces, no, antes de pasar a las técnicas, lo que quería mencionar es que Puig y la Casa habla del suelo también como desecho, residuo, ¿no? Como donde van a parar todas las cosas, donde se dan los ciclos de muerte y vida, pero bueno, que difería un poco con este concepto de desecho porque sí tiene sentido en lo que veíamos antes, en una lógica lineal, ¿no? Como lo residual, como un producto sobrante sin utilidad en una cadena de usos, pero dentro de esta lógica circular no existiría la noción de desecho como tal, realmente, ¿no? Porque todo va circulando, se va transformando y va encontrando una nueva agencia. Por ejemplo, en estas técnicas de regeneración del suelo, eso es lo que pasaba. Muchos elementos que eran desechos en otro contexto ontológico, acá haciéndolo recircular, cumplían una nueva agencia que tenía que ver con regenerar y nutrir el suelo. En la tesis hablo de varias técnicas, aquí solo dije voy a hablar del compost para no hacerlo tan largo. Bueno, en el compost se combinan los desechos orgánicos que aportan nitrógeno con líquidos, materia seca, orgánica seca que aporta carbono como hierba seca, posidonia, madera. Y primero son los insectos los que descomponen la materia orgánica más grande, luego las bacterias y los hongos hacen que estos nutrientes sean asimilables para las plantas y los humanos también participamos, ¿no? Movilizando estos solventes para distribuir el oxígeno, regular la temperatura, etcétera. Entonces, como cada solvente que interactúa en este ensamblaje tiene sus propios ritmos y tiempos de acción, no se puede pensar este proceso de una forma lineal porque hay que respetar estas diferentes temporalidades. Y de esto habla también Puchula de la Casa con los tiempos del cuidado, ¿no? Los tiempos de quienes se tienen en cuenta. En cambio, por ejemplo, en el etos productista, la temporalidad lineal, aquí en lo que es la agricultura se utilizan los fertilizantes que se ajustan más al tiempo del capital, ¿no? Que esos fertilizantes solo son producidos para nutrir el suelo, bueno, para que crezcan las plantas, en realidad no nutrir el suelo después se degrada. Entonces, es importante en esta lógica tener en cuenta los tiempos de los otros porque es importante favorecer la presencia, ¿no? De estos otros solventes.
Y más allá de que luego esto nos va a servir para nutrir un suelo del que va a crecer alimento, los mismos desechos que los insectos van transformando son realmente alimento para ellos, o sea, es parte de su desarrollo vital. Y hay dos conceptos que surgieron en el trabajo de campo, uno es proceso alquímico de transformación y el otro es sinergia simbiótica, donde la sinergia es que la acción de varios causa efectos superiores que la suma de las acciones individuales, y la simbiosis es este vínculo de necesidad, complementariedad para la vida, ¿no? Es lo que decíamos del, que son alimentos para los insectos, las bacterias y esto. Aquí en las fotos que puse, este es una foto, foto es de un mes después, pero es de la primera visita que hice a brotes permacultores, es un compost que hicimos colectivamente. Y esta segunda foto la quise incluir, fue en la segunda visita a los brotes y Agnes me estaba así mostrando un poco el espacio y me dice que esto era eran los desechos de una calzotada que habían hecho la noche anterior, de una fiesta que tuvieron. Y claro, cuando yo le voy a sacar la foto, me dice, ay, pero no subas esto a las redes que van a decir que somos unos sucios. Y le digo, no, no, pero esto se lo están compostando para luego usar para el suelo. Y me dijo, ah, sí, es verdad, no me había dado cuenta. Y esto, bueno, me pareció interesante para también mostrar que estas transformaciones de las que hablaba en el capítulo anterior no son totales ni completas, ¿no? Sino que es un proceso. Em, Luego, también está asociado a que el suelo, si el suelo es un suelo vivo, también va a ir más allá, entonces se refleja en todo el ecosistema. Por esto de regenerar la biodiversidad y los ecosistemas, ¿no? Y esto es por dos razones. Uno, por el suelo como bioinfraestructura, esto quiere decir que es el suelo como base vital desde la cual se crean ecosistemas, ¿no? Esto es decir, el suelo está vivo, van a crecer cosas de ahí. Y luego también la continuidad ontológica, que es si en el suelo fomentamos la presencia de múltiples soluentes, con las técnicas que desarrolla en la tesis, también sucede en otras dimensiones. Tanto Viola Beco, Brotes Permacultores y Dafne en el terreno de su familia estaban haciendo una reconstrucción de paisaje, de ecosistema desde el suelo, ¿no? De los pedacitos que les tocaba, por ejemplo, con estas técnicas de regeneración para dar fertilidad, diversidad microbiana y hongos, y luego que ya, cuando ya tenían el suelo eh, bien hecho, comenzaban a sembrar plantas, variedad de hortalizas aromáticas y también había muchas plantas silvestres que crecían solas, inclusive árboles, y se dejaban ahí, ¿no? Entonces, para observar esto, aquí es donde nos vino bien la herramienta de paisajes también para comparar entre los espacios de permacultura y los campos, ¿no? de sistemas convencionales de agricultura y pastoreo. Aquí paso a unas fotos, también voy a ir rápido. Esto es de Campo Valle del Sol. Aquí es una zona forestal incipiente con árboles de secano que van con el clima de la isla. Esta es una zona de apicultura. Aquí podemos ver el huerto que está mezclado sin estructura fija, mezclado con árboles frutales. Aquí las lechugas también mezcladas con el césped. Luego, en estas fotos, las superiores son de brotes permacultores. En esto, porque ellos tenían dos espacios. El primero, este les había cedido la Asociación de Permacultura para que hagan los círculos en miniatura de permacultura para demostración y talleres. Eh, Aquí es donde estaban llevando a cabo la regeneración del suelo y del ecosistema. Y este era un espacio que tenía más para experimentar. Y esta foto es de un baño seco que reconstruimos con Claudia, que ya comentaré algo sobre esto. Y lo de aquí abajo es de Viola Beco, que es interesante porque esta parcela que le cedieron los curas habían dicho que era totalmente infértil, que era imposible que creciera nada desde aquí. Y bueno, llevando a cabo este proceso, Jim logró realmente poner un huerto con mucha diversidad de hortalizas y plantas aromáticas. Y desde aquí arriba, porque no tenía fotos particulares de los campos, se puede ver mucho la diferencia, ¿no? En estos de aquí, por ejemplo, que son de plantaciones de árboles de olivos o de distintos frutales o de pastoreo, inclusive es lo que más hay en la isla. Y, uy, se me fue. Aquí, para pasar al tema de los vínculos sociales, quise poner las fotos de la tercera jornada de construcción de adobe de los baños secos en Campo Valle del Sol. Porque a pesar de que en esta jornada no hicimos nada en relación a la regeneración del suelo, sí, bueno, estábamos construyendo un baño seco, que es donde al final se va a compostar los desechos y van a utilizarse para eso,
pero porque fue un momento de también de acercamiento de las personas al suelo, ¿no? En este tipo de actividades. Habíamos hecho un apartado que luego sacamos en la tesis en relación a la regeneración de nuestro vínculo con el suelo, donde también tomamos ideas de Pucho y la Bella Casa, de que este tipo de actividades permiten un entrelazamiento afectuoso con el suelo, desde el tacto, la vista, el olfato, y nos permite conocerlo mejor desde esta vinculación, ¿no? Que también es desde lo emocional. Se mencionaba mucho el placer de estar trabajando todos embarrados con barro, la emoción de ver todo lo que se podía hacer, era lo que generaba placer. Y algo cercano porque se iba relacionando mucho con lo que es la preparación de alimentos. Por ejemplo, aquí estamos mezclando la mezcla del adobe con los pies, que era como hacer una masa de pan. Aquí se está mezclando tierra con agua para hacer la barbotina, que es un pegamento que se usa y parecía una chocolatada. Pero bueno, como también se ve aquí, había varias tareas para hacer. Aquí el niño está llevando paja para mezclar, que es parte de la mezcla del adobe. Aquí se mezcla la paja con la barbotina para rellenar en los huecos de los pallets para hacer la cámara de aire de las paredes. Se está revocando, pero también había momentos de compartir, de socializar, de compartir inclusive comida que cada uno traía o que nadie en este caso había cocinado con la producción de la finca. Entonces, todas estas actividades de regeneración del suelo, de reconstrucción de ecosistemas, de cuidado de huerto, todas necesitan de una cuota de acción humana, pero no es tarea solo de un humano, ¿no? Es algo que nos mencionaba mucho, que es necesario trabajar en grupo, en comunidad. Algo obvio, pero bueno, se mencionaba esto de lo mucho más que se lograba en menos tiempo con más personas, ¿no? Luego también había división de tarea, como vimos en las otras fotos, pero también en otras instancias, con los brotes también siempre había múltiples tareas llevándose a cabo. Eh, Luego eran espacios de socialización, como la foto que mostramos, ¿no? De compartir conocimientos, habilidades, conversaciones sobre temas de interés, tejer redes, ¿no? Y este trabajo colectivo, la modalidad en la que se llevaba a cabo era a través del trabajo voluntario entre los miembros de una asociación, comunidad, en jornadas particulares, en talleres, pero también en estancias prolongadas donde se ofrecía alojamiento y comida, a veces también se cobraba un importe a cambio de unas horas de trabajo. Y este caso fue el de una familia polaca que se quedó en lo de Nadia un mes para la construcción de los baños secos. Y luego en general, bueno, se suele ofrecer a cambio del trabajo voluntario parte bueno, además del aprendizaje, parte de la producción o una comida como almuerzo o cena, ¿no? Esto es lo que decíamos también de la lógica de intercambio que había en este espacio. Se menciona también mucho la intención o la búsqueda de crear comunidades permanentes o semipermanentes, compartiendo tierras para vivir y cultivo. Y también se mencionaba mucho de dar espacio a las personas mayores, ¿no? Como en comparación a nuestras sociedades actuales, donde en general están relegados o abandonados. Esto todos en intenciones, ¿no? No en casos concretos que vimos. Eh, También parte de las intenciones es crear estructuras sociales horizontales en red, democráticas, diversas, para compartir la abundancia generada. Pero justamente fue en esta dimensión donde vimos las mayores dificultades, ¿no? A pesar de todas esas intenciones de transformación social, había mucha dificultad en convocar personas, en lograr compromisos a largo plazo. Entonces lo que más observábamos eran instantes de relaciones comunitarias en estas pequeñas actividades que había. Los motivos son varios. Pusimos, por ejemplo, las complejidades para combinar los dos sistemas de vida o salirse del sistema, aprender nuevas formas de vincularnos, las dificultades en regular intercambios monetarios y no monetarios, que cada proyecto estuviese disperso y que en muchos casos los canales de comunicación eran privados y era difícil de enterarse de las actividades. Entonces, por esto era lo del rol de mediadora que nos habían asignado. Bien, entonces, pasando al último capítulo, aquí ya sí abordamos el tema de la producción de conocimiento. El saber de la permacultura lo marcamos en los saberes experienciales, que es una propuesta de Ana Kersey-Bosinska, que son saberes que emergen de la relación directa de los sujetos con sus entornos, ¿no? Y que se generan en la práctica, son saber hacer. Y estos tienen muchas cosas en común con las cosas que ya vimos desde lo ontológico, como la importancia de los sentidos, que el volverse habilidoso está en la capacidad de sintonizarse con las agencias de los soloentes, se relaciona con las prácticas de cuidado por la importancia en los valores, ¿no? Como los valores éticos son esenciales en permacultura.
Y por otro lado, lo interesante es que manejan diversos grados de incertidumbre. Porque por esto, ¿no? De que los ensamblajes, los soloentes, son considerados mutables, que cambian todo el tiempo, entonces se sabe que no hay certezas. Y que es imposible también conocer todas las variables, entonces no se pretenden generar verdades absolutas ni el control total. Por eso el trinomio, que es lo que yo observé en el trabajo de campo como la principal vía de adquisición y producción de saberes, y también en la práctica y en el diseño, es la mejor manera de responder a estos dinamismos y la incertidumbre. El trinomio lo llamé observación, interpretación, experimentación, donde realmente los tres procesos se dan en simultáneo, en general, pero bueno, más o menos voy a explicar cada uno. En la observación, como vimos, ¿no? Que el primer paso de todo diseño es la observación y que es constante y es con todos los sentidos. Suelen pensarse esta con porciones pequeñas, ¿no? Como vimos, la parcela de Jim era un espacio muy pequeño, los círculos de permacultura se dividían en porciones de pizza para ir como, no en porciones delimitadas y conocer bien cada espacio. Esta observación, a pesar de que antes del diseño tiene su momento, en realidad no para nunca, es constante, es algo que se da todo el tiempo. Y la interpretación al final es para poder sintonizarse, ¿no? Con lo que observamos y al final va a ser algo siempre muy subjetivo, que va a ser en base a la propia experiencia y otros saberes que traemos de guía. Por eso también lo que interpretamos, ¿no? A la acción que vamos a llevar es más una experimentación, porque se sabe que probablemente vaya a haber errores, que no se tuvo en cuenta otras cosas. Es esto de manejar la incertidumbre. Entonces, pero estos errores no son vistos como algo negativo, sino que es algo parte del proceso y que va mejorando la habilidad y el entendimiento. Y bueno, puede ser en intervenciones inmediatas o iniciativas a largo plazo. Las intervenciones inmediatas, el baño seco que había mostrado en la foto anterior, esto, cuando fui a visitar, la noche anterior había habido una tormenta súper fuerte que voló el baño, entonces con Claudia dijimos, bueno, vamos a empezar a reconstruir esto sin ningún plan. Era, bueno, ver qué había disponible en ese espacio, que eran unas cañas, y con eso fue ir rediseñando constantemente para poder reconstruirlo. Y si no, a más largo plazo, por ejemplo, Dafne, ya es para conocer como interacciones más complejas. Daphne y su familia estaban experimentando con tres métodos de gestión del suelo para ver las diferencias entre las temperaturas, la humedad, el control de plagas y todo esto. Y otro ejemplo del trinomio con el cambio climático es, por ejemplo, lo que nos mencionaba mucho, es que estaban notando la polarización de las estaciones, ¿no? Que como que primavera ya no había. Entonces, en base a esto que estaban observando, decidieron adelantar las siembras. Y les fue mucho mejor que a personas que tal vez sembraron en el mes que toca, en la fecha que toca. Y luego, otra parte importante de la producción del conocimiento es, aquí lo llamé transmisión de conocimiento, pero realmente es más un compartir, porque no es unidireccional, generalmente es multidireccional, ¿no? Porque se comparten eso, las experiencias, los errores, aciertos, otros saberes, y esto va complejizando cada saber. Se dan en general como conversaciones o intercambios constantes mientras se trabaja o en los descansos. Luego también está la modalidad de contar historias, que puede ser en primera persona o de otras personas, y a veces se mezcla con conocimiento técnico. Por ejemplo, en ese compost grande colectivo que habíamos hecho, Lenny nos iba diciendo por qué íbamos poniendo cada capa más en sentido técnico, y en un momento nos dice que nos cuenta una historia, no una anécdota para mostrar un error, de que en un momento habían dejado compostando solo estiércol de gallina, esto es solo la parte de nitrógeno, no el carbono, y no fueron a remover y cuando volvieron a la semana había explotado. Entonces era para mostrarnos un error que había cometido, ¿no? Luego también en los talleres se dan estas dinámicas y, por ejemplo, yo participé en los de Campo Valle del Sol, en varios que tenían una parte teórica y una parte de paseos por la finca. Y en estos paseos siempre íbamos parando en distintos lugares y ahí siempre también había una historia que contar para enseñarnos algo. Y en los paseos también se transmitían formas de observar, ¿no? Por ejemplo, en la Mancha Verde, ahora muestro una foto de esto, que bueno, la Mancha Verde es un terreno que se inunda con las aguas grises que vienen de la cocina y aquí se plantan plantas acuáticas, ¿no? Pero antes de explicarnos esto, nos hizo observar y que nosotros viéramos a ver qué pensábamos que era eso. Y también en la jornada
la primera de los baños secos, que estuvimos desarmando pales para armar la estructura del baño, Fred nos enseñó a escuchar la madera, ¿no? Entonces, según el sonido que hacía la madera, había que equilibrar el propio cuerpo, la herramienta y la madera. Entonces, esto se enseña para mejorar la técnica, pero también a cómo relacionarse con los solventes. Entonces, ¿por qué es importante transmitir estos saberes? Porque es una forma de reconstruir la inteligencia colectiva. Esto es algo de Stengers. ¿Y por qué no se transmite? Porque no se transmite solo el conocimiento, ¿no? Sino esto, la forma de entender, de relacionarse, la ontología subyacente. Y bueno, una nota aclaratoria que quiero hacer sobre los talleres es que los que eran abiertos al público, porque los brotes sí tenían talleres internos de que los mismos participantes querían enseñarle algo a sus compañeros y lo hacían, pero los que eran abiertos al público se cobraban. Entonces, bueno, estos eran parte de las múltiples fuentes de ingresos que tenían los proyectos. Bueno, hay acá algunas fotos de los talleres. Esto es lo que está diciendo de la mancha verde. También, bueno, Nadia nos preparaba un almuerzo a las personas con los elementos de la finca. Y acá esto es lo de los pales que también comentaba. Y ya llegando al final, bueno, las conclusiones, fuimos respondiendo entonces cómo es la percepción y la relación con el entorno, en donde los otros solo entes, humanos y no humanos, son sujetos con los que dialogar, se tienen en cuenta sus agencias, las múltiples temporalidades y se intenta con todos los sentidos escuchar y sintonizarse a ellos para poder responder, ¿no? Y accionar. Y el lugar del ser humano es como colaborador. Mi intención fue también contribuir con esto desde el lenguaje, ¿no? Por eso es que elegí estos conceptos de estas autoras. Y así entre los conceptos, la materialidad del campo, intentar disolver esta frontera entre naturaleza y humano. Pero bueno, obviamente estas transformaciones son graduales, no son absolutas ni totales, ni para mí ni para las personas que practican la permacultura. El conocimiento sobre el mundo, como vimos, los elementos de la ontología relacional y de los sujetos simpoéticos aparecen en la producción de conocimientos. Estos saberes experienciales que se construyen desde la práctica con la observación de los sentidos trascienden un tipo de conocimiento puramente abstracto y son locales y situados. Y bueno, como vimos, también se manejan diversos grados de incertidumbre y los errores son partes del proceso. Por otro lado, también con nuestra investigación pudimos articular la dimensión global de la crisis climática, el antropoceno como concepto diagnóstico pero abstracto, que dificulta la conexión con nuestra vida cotidiana, pero como nuestro caso de estudio se centró en las dimensiones cotidianas básicas de nuestra vida, como la producción de alimentos, gestión del agua, de desecho, energía, nos permite reflexionar cómo nuestros hábitos contribuyen o a la degradación medioambiental o pueden ser microrespuestas que contrarrestan efectos adversos del cambio climático. En cuanto a la distinción del campo y ciudad, este tema nos permitió reflexionar un poco sobre la posibilidad de rediseñar las ciudades y que haya más espacio para estos solo entes no humanos, pero bueno, la limitación que encontró este eje de análisis es que fue un aspecto emergente, no lo tenía previsto antes y fue un poco revisando el trabajo de campo, entonces por ahí faltó un análisis más profundo de los circuitos también de comunicación entre campo y ciudad, por ahí identificar casos que sí se den en la ciudad y también revisar más bibliografía sobre el tema. Y los vínculos y estructuras sociales, vimos que es la parte más complicada para generar compromiso sostenido, construir estructuras estables. Y también, bueno, otra cosa es que el problema del acceso a la tierra, ¿no? Al final termina siendo una cuestión un poco de personas privilegiadas, ¿no? Y también barreras legales para establecer estas ecoaldeas o comunidades permanentes que se querían. Muchas personas participan de forma ocasional y los que tienen las fincas no trabajan más que nada solos con ciertas ayudas esporádicas. Pero bueno, es importante que existan estos espacios porque contribuyen a la reflexión y de construcción de hábitos, a la transformación de los modos de percibir y relacionarnos, propician estos instantes de relaciones comunitarias, se comparten saberes, etc. Y bueno, por último, ya sí, las líneas pendientes de investigación, que son, bueno, una, profundizar lo de las dinámicas sociales, profundizar también bueno, hacerlo, el rol de mediadores que nos habían asignado, tanto a nivel interno entre los distintos proyectos, pero también a nivel externo con otras esferas de la sociedad. Poder trabajar en un equipo de investigación, ¿no? Porque, bueno, estar haciéndolo solo a veces trae ciertas limitaciones, pero también
que sean interdisciplinarios o transdisciplinarios para poder abordar las múltiples dimensiones. Luego, hacer estudios comparativos entre proyectos de permacultura de distintas localidades, regiones, para ver cómo los distintos contextos políticos, históricos, económicos influyen en el desarrollo de estos proyectos. Investigar proyectos de permacultura o iniciativas afines que se desarrollen en contextos urbanos. Y luego, por último, el tema de la salud planetaria, ¿no? Ver si la permacultura puede, a la vez que regenerar el suelo y la biodiversidad, tener impacto en la salud de las personas, tanto física como emocionalmente, y también contribuir al bienestar personal y comunitario. Y aquí ya dejé algunas referencias bibliográficas y muchas gracias. Bueno, gracias Natalia, al contrario, y pasamos entonces a los comentarios de las colegas del jurado. No sé quién va a comenzar. Ana Florencia. Florencia, Ana. Me voy a poner los auriculares así. Bueno, arranco, si quieren, cuando se pongan los auriculares. Hoy creo. Sí. Bien. Bueno, primero felicitaciones tanto a Natalia como a María Inés. La verdad que fue un placer leer la tesis. Y a veces parece como un inicio obligado, pero la verdad es que fue sumamente linda en clave de cómo vos transmitías, ¿no? Creo que ahí en todo este cambio que vos tratás de hacer, también hay un cambio en poder transmitir. Afectivamente eso que vos vas viviendo y me parece que eso se plasma en la lectura y eso es sumamente rico, ¿no? Así que primero felicitaciones, bueno, fue muy agradable y muy lindo leer la tesis y como eso era lo primero que quería decir. Y después que me parece muy acertada el armado de la tesis, ¿no? Como muy acertada su estructura. Creo que ahí, bueno, lo presentaste también ahora, pero digo, me parece que ahí vos vas haciendo, bueno, este camino entre lo teórico, lo metodológico, y el análisis creo que es muy acertado centrarse en el suelo, digo, no solo porque vos planteás ahí que emergía de tu campo, sino porque me Ujú. parece que ahí hay como algo muy rico para vincular con esas cuestiones más teóricas y metodológicas que traes al principio de la tesis. Creo también que es muy acertado, bueno, está la Santísima Trinidad que usás entre Jara Sí, y Puig de la Vela Casa. Me parece que ahí hay algo muy rico en esas lecturas que todavía en un punto, si bien muchos las usamos, me parece que todavía son tan ricas que queda como mucho por sacarle y creo que ahí hay un trabajo tuyo como muy fino, bueno, tuyo y de tu directora también, muy fino en poder pensar, bueno, qué conceptos nos permiten pensar con otros conceptos, pero en serio, ¿no? Para que no sea una frase de Haraway, sino justamente como hacer de eso también teoría y producción de conocimiento, que es probablemente lo más difícil en esto de romper con esa visión naturalista que tenemos del mundo, esa ontología naturalista y esa división naturaleza-cultura con la que nos socializamos, nos formamos y como vos bien decís al final de tu tesis, no siempre podemos eh, hacerlo. Creo que ahí también hay algo como interesante a futuro. Pensaba mientras te leía que Vinciane Desprez puede ser también una autora a sumar a sí, ese combo, ¿no? Me parece que ahí sobre todo por lo que vos traes de cómo prestar atención a estas otras formas de hacer mundo o de componer sí. mundo, creo que ahí puede ser interesante sumarla como a pensar algunas cosas. Eh, Después me pareció como muy interesante, bueno, los conceptos que elegís, ¿no? El lenguaje, haciendo ahí un cambio también en lo que vos querés traer. Me parece que ahí esta cuestión de las interrupciones y las sintonizaciones, digamos, ¿no? Como la polifonía, el ensamblaje. Como que me parece que ahí esos conceptos oloentes, ¿no? Te permiten todo el tiempo en la tesis ir mostrando y ahí también creo que, pero no es una falencia ni de tu tesis ni tuya, digo que es como una trampa, ¿no? En esto de que todo el tiempo tratamos de hacer traducciones, porque en definitiva es como, Sí. bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, no serían seres, serían oloentes, pero en realidad no es lo mismo, porque oloentes es otra cosa, ¿no? Y entonces estamos ahí como medio entrampados todo el tiempo.
que igual me parece bien, porque si no estaríamos hablando solamente quienes leemos a Singh, Haraway y Puig de la Casa, y creo que ahí también, pero lo planteo como un desafío, ¿no? Me parece que hay que tu tesis es una tesis necesaria y a la vez yo la leía y me surgían cuestiones que me vienen pasando también con mi propia investigación, que es que estamos viviendo en un mundo cada vez más alejado, o sea, había un momento, no sé si le sucedía, pero digo, había un momento donde parecía que esto era como algo que íbamos a poder discutir mucho más ampliamente y ahora, bueno, son visiones, conceptos, formas de habitar que están cada vez siendo como más atacadas, entonces se vuelve también, se vuelve cada vez más importante este tipo de trabajos y de tesis, y a la vez cada vez más desafiante ver cómo dialogamos con otros, ¿no? O cómo hacemos con otros, para que no parezca que, nada, que estamos en otro, en otro plano de la existencia, ¿no? Y que no se logre como realmente hacer los cambios que entiendo vos querés proponer en tu tesis, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un desafío importante. Creo también que es muy acertado que esto esté enmarcado en la discusión del antropoceno y la crisis climática, como me parece que ahí hay algo bueno, no es estoy viendo experiencias de permacultura porque esto me interesa, sino que estoy viendo experiencias de permacultura porque entiendo que puedo aportar una discusión que es central en este momento, y creo que eso es sumamente interesante. Ahí, para hacerte algunas preguntas y no alargar esto un montón, porque de verdad me gustó mucho, pero también me hizo pensar, creo que hay algo ahí en lo que vos traes hacia el final de la tesis, que lo explicitas hacia el final de la tesis, pero que cuando uno lo viene leyendo es como lo que le va, a mí por lo menos me iba surgiendo todo el tiempo, que es que, bueno, ¿qué posibilidades hay de que esto permee más allá, ¿no? De algunas experiencias muy concretas, vos después planteás hacia el final estas problemáticas, ¿no? Pero había una cuestión ahí de clase social que me parecía como difícil, ¿no? De, bueno, cómo haces para que estas experiencias puedan como ampliarse, ¿no? A sectores populares o mismo dialogar, ni siquiera ampliarse, porque digo, me parece que ahí quienes trabajamos con productores campesinos o con pueblos indígenas, sabemos que ya existen, ¿no? Digamos, estas posibilidades de diálogo, pero bueno, me preguntaba ahí, o me interesaba preguntarte cómo pensabas vos que es posible el poder generar estos diálogos, porque si no mi sensación es que son experiencias como muy encapsuladas, ¿no? O sea, como experiencias que son sumamente interesantes para disparar todas estas cuestiones que a vos te disparan, pensar y que pueden abrir a estas otras discusiones para romper sobre todo con esta división naturaleza-cultura que tan cara nos está haciendo, pero bueno, que a la vez, al volverse algo como muy específico, ¿no? Como bueno, ahí preguntarte si vos en función de tu experiencia podías como pensar qué eran posibles, ¿no? De estos diálogos o generar ensamblajes, si se quieren, los mismos términos con otras experiencias. Después me parecía como muy interesante la cuestión de la incertidumbre, creo que todas estas miradas de las ontologías relacionales, como vos bien traes en esos diálogos que se van armando de los cuidados, etcétera, prestan atención a otras formas de hacer y de relacionarse con el mundo. Si te sirve, pensaba, o yo vengo pensando con una filósofa que se llama Nancy Tuana, que habla de las epistemologías de la ignorancia. Creo que ahí hay algo también muy rico para tratar de romper todas las certidumbres que creemos tener, pero que en realidad no tenemos, y acá estamos. Entonces también me hacía pensar por ese lado. Después quería preguntarte, porque vos lo traes hacia el final, lo de las experiencias de permacultura en lo urbano, y me surgía una duda, que es que, por lo que entendía, ¿no? de tu tesis, hay una cuestión como más del ambiente, ¿no? De ese entorno, de esos que después vos denominás ensamblajes y que ellos llaman también sistémico, que me preguntaba cómo podría ser posible en la ciudad, porque entiendo que hay algo del mismo entorno, ¿no? ¿No? En esos círculos que vos traes hay partes hasta intocadas, entre comillas, ¿no? Más allá de que sabemos que no es así. Entonces me surgía preguntarme cómo esos círculos son posibles de pensar en lo urbano, ¿no? O sea, como, no digo que no lo sea, pero me surgía la duda de, bueno, cómo, o si son proyectos más pequeños, ¿no? No sé, como ahí si el compostaje se podía pensar como permacultura o era necesario todo eso que vos bien explicás al principio que necesita ese sistema, y bueno, me surgía la duda de cómo podía pensarse en lo urbano. Bueno, después eso, me anoté como un montón de cosas, pero digo, como me parece
me parece una tesis sumamente importante en clave del objetivo que vos te planteás, que es esto de pensar otras formas, ¿no? De relación entre eso que llamamos naturaleza y eso que llamamos cultura. Y creo que, bueno, que cumplís con tus objetivos bueno, de hacernos pensar sobre todo, que creo que es lo más interesante de estas propuestas, ¿no? En términos de, como plantea Stenger, de desacelerar la razón, me parece que ahí hay algo como que por ahí no vamos a tener las respuestas, pero que poder empezar a hacernos estas preguntas de cómo cambiar o de cómo hacernos responsables por un montón de cosas que hacemos, que creo que ahí la permacultura viene a traer respuestas, ¿no? Esto de compostar absolutamente todo lo que generamos, y creo que es algo sumamente desafiante en un mundo extractivo, ¿no? Como me parece que ahí creo que hay algo sumamente rico de tu tesis, así que bueno, felicitaciones a ambas y bueno, muchas gracias por dejarme leer la tesis. Bueno, Ana, entonces, Ahora sí. Bueno, Natalia, gracias por semejante trabajo y María Inés también. Gracias por convocarnos a esta defensa. No voy a reiterar todo lo que dijo Flor, sí fue, a ver, como disruptivo, ¿sí? El trabajo que generaste. Voy a destacar lo que decía Flor de lo efectivo porque está en toda la tesis, o sea, es un elemento que está en toda la tesis. Sí te voy a decir que hiciste un trabajo de búsqueda y un esfuerzo de romper la evidencia, ¿sí? A través de lo conceptual enorme, 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 enorme. Y creo, porque ya en algún momento me pasó y después dije, bueno, voy a revisar todas las categorías de nuevo, ese esfuerzo por agarrar categorías nuevas para hablar de cosas que fuimos aprendiendo. eh, y, y es difícil, hacer eso solo es difícil, es un ejercicio que te reconozco, porque la verdad que no sé el tiempo que te llevó a hacer la tesis, pero más allá del trabajo de campo, pero poder usar, ¿sí? Ese es el ejercicio más fuerte que me parece que hiciste, que es usar, no solo mencionar conceptos, sino usarlos. O sea, esta oluente Natalia generó otro, haciendo una transformación conceptual para este uso. En ese debate, bueno, tal vez según desde donde uno se pare, ¿no? Flor te decía, esta mirada dicotómica, naturaleza-cultura, como vengo hace tanto tiempo con esta temática, yo la entiendo superadísima entre nosotros, eh, o por lo menos cuestionada desde un patrón de pensamiento crítico. Entonces, esa incertidumbre, que también te voy a comentar algo respecto a esa incertidumbre por una cuestión propia, eh, digamos, está superado en los términos de que quien te habla de la separación naturaleza-cultura hoy en día sabe lo que te está diciendo, sabe que no hay una separación, pero le importa poco, ¿sí? Y creo que ahí tenemos algo que después te tiro, te voy a generar ahí una pregunta. Eh, ¿Qué visiones de naturaleza-cultura, de dónde vienen, no? Vos mencionás varios actores, pero no me terminan de quedar muy definidos. Yo los interpreto como muy relacionado con clases, y más en el sentido weberiano que en el sentido de Marx, ¿sí? O sea, con grupos de conocimiento. Eh, Otro concepto que está muy bueno, que
es la experiencia. Eh, y al ver toda esta lectura, un poco así como decía Flor, trabajando con pueblos originarios, con poblaciones rurales, con cooperativas, o sea, con diferentes tipos de grupos que practicarían, entre comillas, esta simpoiesis de la que vos estás hablando, eh, lo que uno nota es, qué loco que estos planteos no están recuperando todo un pensamiento eh, que viene desde hace muchos años, especialmente 70s, fines de los 60, y que no se agotó, que tendrías ahí, qué sé yo, te voy a nombrar uno porque, bueno, lo tengo muy presente en mi práctica, que es Paulo Freire, desde el tema de cómo aprender, Rolando García y su esposa, que ahora no me acuerdo el nombre, ahí se me borró, Emilia Ferreiro, la mexicana, eh, como líneas, digamos, que ya existen, que son preexistentes, que han generado también un aporte conceptual. Y digo, ¿por qué no revisar un poco en esta propuesta futuro, ¿no? De lo comparativo? ¿Por qué no revisar esto, ¿no? ¿Por qué inventar siempre nuevos términos? Muy loco el de ensamblaje. Y ahí te dejo la otra pregunta. ¿Por qué ensamblaje y contexto los separamos tanto? Si es por tratar de incorporar una nueva filosofía, eh, pero tal vez a veces el proceso de investigación que hacemos es para poder generar una difusión, para alcanzar a más gente, convencer a más gente, en este caso está buenísimo lo de la permacultura, no nos dificulta generar conceptos que tenés que explicarlos cada vez que los vas a implementar. O sea, hasta que se comprendió el tema de sistema, el tema de integral, etcétera, viste, generar más, que todavía, no sé, creo que hay gente, o sistémico, ¿no? Que todavía genera a veces discusiones, seguir agregando conceptos tan difíciles. No te lo digo a vos porque, o sea, he leído estos trabajos de los autores de base y te pasa lo mismo, ¿viste? Terminás como discutiendo. Vos te tomaste el trabajo, soberano trabajo de aplicarlo y lo aplicaste muy bien y lo aplicaste súper bien, que es lo que importa en este trabajo. Te comentaba eso del tema de la experiencia. Y creo que son los dos elementos un poco este, que me dejaron pensando, ¿no? En esta cosa en estos trabajos de ontología relacional, de qué manera podemos generar esta superación considerando a la experiencia y al contexto sin complejizar eh, la palabra, el término que uso, sino complejizando a lo mejor el contenido. O tal vez tenés otra respuesta, ¿no? Pero eso es lo que me pareció, o sea, o tu discusión con los autores cuando venías tratando de aplicar estos conceptos, ¿no? Que a lo mejor te generó alguna dificultad o más días de tratar de ver cómo lo implementabas. Es algo que me quedé pensando, porque poniéndome en tu lugar de decir, bueno, ¿cómo hago para que todos estos conceptos encajen? Eh, y ¿cómo ves en esta experiencia personal, en la tuya, ¿no? Como, como diría el TAB, como un antropólogo implicado en la cuestión,
cómo fue tu propia experiencia eh, de este proceso de permacultura, si vos crees que tiende más a la romantización, como un poco en los límites que tiene el modelo, el proceso que ellos presentan, que es justamente romper con uno de sus principios, que es romper con el individualismo, de qué manera este encapsulamiento, tal como lo mencionaba Flor, no es lo que termina siendo como el motor de la práctica, lo original, este grupo, la competencia. Cambia mucho esa organización social respecto de otros grupos sociales de agricultura en Mallorca, porque hay mucho movimiento en Mallorca, ¿no? De permacultura, después tenés otros movimientos en pos de otros tipos de necesidades que hay, mucho movimiento de planificación participativa, se llegue a cabo o no. Y esta gente forma parte de esa sociedad y bueno, ¿hay alguna diferencia real en estas organizaciones sociales de adentro y de afuera? Porque me genera esto también, ¿no? Una adentro y una afuera, social, entre estos grupos y los otros. Pero bueno, nada, es súper interesante porque nunca había leído un trabajo que se meta tan etnográficamente adentro de la permacultura. Reitero, haciendo ese esfuerzo enorme que hiciste para aplicar y lo aplicaste muy bien a los conceptos y nada, me resta escucharte en esto como para complementar un poquito estos temas. Eh, nada, y bueno, te dejo a vos con la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, genial, buenísimo. Bueno, empiezo con Flor y luego te contesto, Ana, que se me fue un poco internet en unas partes, así que te tengo que preguntar yo para que... bueno, muchas gracias a las dos, todo, por leerlo, por todos estos aportes que me sirven un montón. Posibilidades tiene de que esto vaya más allá de estos grupos aislados, que bueno, también revisando la bibliografía del estado del arte lo veía mucho, se nombraban distintos proyectos que hacían, esto de que terminan siendo muy aislados y no tienen un impacto macroestructural. Yo en lo que más vi posibilidades, aunque por ahí es lo más difícil también, es un poco lo de poder aplicarlo en la ciudad porque al final en las ciudades es donde más gente vive, ¿no? Y, y también está esto de las posibilidades realmente de poder acceder a un terreno y al final si vas al medio de la nada y te aislas, tampoco es que estás haciendo un impacto muy grande a nivel social, ¿no? Entonces es donde yo vi las más posibilidades, pero claro, o sea, esto sí o sí necesita una cuestión de, al final, de políticas públicas. No es algo que uno lo va a poder hacer solo, ¿no? Sí, por ahí aplicar pequeños talleres, porque, bueno, lo que me decías, Flor, de, por ejemplo, los círculos de la permacultura, ¿no? Que están esto en el centro de la casa y que se va distribuyendo según la intervención humana. Sí, esto es a nivel de la finca. A ver, yo no me metí tan profundamente, sí, un poco lo vi en un seminario que también lo aplicaban, la permacultura aplicada en otras dimensiones, también veían esto de los círculos. Creo que tenía que ver con si es algo de lo emocional, ir más, también ir por capas, pero bueno, no llegué a profundizar mucho de este tema. La permacultura no es eso solamente, ¿no? Eso es una forma que tienen de diseñar, pero realmente la base es esto de los principios éticos, los principios de diseño, y eso es poder aplicarlo a cualquier cosa y en cualquier sitio. Entonces realmente se ven, por experiencias que conozco, ¿no? Ahí en Mar Chiquita, en Argentina, hay una escuela que es autosustentable, que fue construida por el pueblo, ¿no? Porque no había una escuela primaria, entonces lo construyó todo el pueblo con ayuda
porque usaron una técnica específica que necesitaban neumáticos, entonces lo pidieron a los talleres que había que donen. Entonces estuvo bueno eso porque implicó a todo el pueblo, ¿no? Y se construyó esta escuela que al final enseña un poco todo esto, ¿no? Huerto y este tipo de cosas, ¿no? Además de ser sostenible en sí, además de que haya participado todo. Entonces, bueno, cada experiencia llevada a cabo en cierto lugar tiene muchas diferencias. Y en Mallorca sí hay otros, bueno, estoy mezclando creo que los comentarios de las dos, pero en Mallorca sí hay otros movimientos. Había también con la pandemia había empezado algo de economía solidaria, de un grupo de WhatsApp que se iba, tú podías intercambiar tus servicios por algo, ¿no? Como pasando un poco de lo monetario. No llegué a investigar estos movimientos, pero también está la dificultad. Mallorca es un lugar muy superpoblado, hay gente de mucho nivel económico, digamos. Es una isla un poco complicada, entonces no creo que, a la vez no sé si es el mejor lugar donde se puede desarrollar esta parte de lo social, ¿no? Que a mí fue algo que por ahí durante el trabajo de campo sí me generaba a veces cierta incomodidad, ¿no? O de que muchas cosas se cobraban con cierto, a ver, lo entiendo porque es parte de sus fuentes, pero bueno, es esta como incomodidad o de que pretendan, ¿no? De que el compromiso de que vaya más gente, pero la gente trabaja y por ahí en los horarios que ellos querían hacer, la gente no puede ir, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que a mí me genera un poco de ruido, ¿no? Em, entonces, nada, otra cosa que quería decir que de cómo poder llevar esto a otros sectores, bueno, lo que sí esta chica Dafne y también creo que había otro proyecto y también no solo de permacultura, sino que la Asociación de Agroecología, que también trabajé un poco con ellos, bueno, una entrevista que hice em, para que participaban de huertos escolares y huertos sociales. Entonces, los huertos escolares, por ejemplo, era llevar todos estos, los principios, bueno, el acercamiento al suelo, a las plantas y todas estas cosas. A la escuela y que sea relacionado con por ahí otras asignaturas. También el hecho de que los chicos salgan un poco del aula y aprendan fuera. Entonces me parece que por ahí llevar a estos pequeños sectores, ¿no? Es como talleres o en un espacio urbano. Es complicado eso mismo, ¿no? Por el diseño urbano, pero bueno, en algunos sé que hay experiencias de permacultura, que era algo que también dejé pendiente para investigar en Barcelona, en plena Barcelona. Y bueno, es conseguir espacios en los que se pueda hacer tal vez un huerto, ¿no? Y que sea un huerto social y llevar ahí estos principios, ¿no? Entonces es bueno, yo creo que es una cosa muy a largo plazo, igual que no es algo que inmediatamente se puede hacer un cambio, pero desde mi punto de vista es a partir de estas experiencias que se puede seguir rompiendo, ¿no? Flor, te iba a preguntar el libro que me dijiste de Nancy Tuana, ¿cómo era epistemologías De la ignorancia. de la ignorancia? Bien. Eh, bueno, y además, me habías preguntado algo, ¿no? De esto sobre la incertidumbre, Flor, que me tengo anotado, pero no. No, no, te había preguntado lo de lo urbano y de cómo tratar de que estas experiencias, lo de la Vale. incertidumbre, te había dicho, me pareció interesante. A mí bien. Y lo que decías del compostaje, que está bueno, ¿no? De reciclar, ¿no? Lo que está bueno también, o sea, no reciclar solo lo orgánico, o sea, no compostar solo lo orgánico, sino también lo de reciclar, ¿no? Que era un debate que a veces se generaba de, por ejemplo, en lo que es la bioconstrucción, de usar lo natural nada más, pero no, al final también está bueno usar, no sé, las pilas de neumático que no se usan o utilizar botellas de plástico, ¿no? Como reutilizar también estas cosas que no se descomponen en un tiempo corto, es parte también, ¿no? Que es algo que no lo puse mucho en la tesis. Y no sé si me quedó algo más, Flor, de lo que tú me habías dicho. No. Bien. Y bueno, lo tuyo, Ana, quería preguntarte, me habías dicho lo de la distinción de naturaleza-cultura que tal vez ya está superado.
Sí, a ver, también a mí lo que me pasó, creo que también voy a mezclar un poco algunas cosas también con lo de los conceptos, es que yo ya, bueno, que además lo vemos en la carrera, ¿no? Me pasó más desde el lado, no tanto desde el lado teórico, sino lo que para mí fue como disruptivo fue en lo práctico. Y no fue con esta tesis, sino fue con el anterior trabajo de ejercicio de investigación que yo hice en un seminario, ¿no? Para la monografía y que fue trabajando con las productoras agroecológicas en Miramar, en Buenos Aires. Y ahí sí me pasó bueno, lo mismo de reciclar, pero también de cómo, no sé, si el vecino tira contaminantes en la tierra, al final, Está entrecortando, Natalia. Por ahí si ahí sacás está, la cámara por un momento, se oiga mejor. ahí está, ahí sí, se cortó. Ahí te vemos y te vimos. Ahí volviste. ¿Estamos todos? Sí. Sí, pero si querés apagar Ok. la cámara porque se te está como Sí, me cortando la está conexión. funcionando mal internet, ahora me puse con los datos a ver si me iba mejor. A ver, la apago. Bueno, entonces que me vino un poco más por ese lado. Igual me habías hecho una pregunta, Ani, sobre los conceptos, ¿no? ¿De dónde venía lo de naturaleza y cultura? Si me la podés repetir, por favor. Eh, el- No, 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 te decía que el concepto, esta diferenciación entre naturaleza y cultura, mm, en realidad, en los términos más naif o más de los principios de los debates antropológicos, al día de hoy mm, está bastante superado. Entonces, quien disimula la interacción y el estrecho vínculo naturaleza-cultura en realidad está exponiendo una posición política, mm, ideológica y actitudinal frente al hacer en el mundo. No, era mm, ese el comentario que te había hecho de naturaleza-cultura y a lo mejor, a ver, en realidad si ves que esto es una romantización o... y genera el grupo este de gente que está haciendo permacultura hace algún aporte. Y después nada, con respecto a los conceptos, ya te había consultado si vos encontrabas alguna continuidad entre esta forma. Ay, no, perdón, el gato me está comiendo, enloqueció mi gato. ujú. Eh, bueno, mi oloente me quiere reciclar ¿Alguna planta? Ah, los juncos, lo voy a matar. Bueno, lo voy a hacer circular en el horno. Este, no, el tema era esto, ¿no? Vos me gusta mucho lo que te centrabas en la experiencia. eh, y lo que te preguntaba era si estos conceptos nuevos que fuiste encontrando te aportan algo o tienen alguna línea posible de vinculación con autores anteriores. Decía, la experiencia a mí me remite muchísimo a todo lo que es Rolando García, Emilia Ferreiro, Paulo Freire, es decir, son estas líneas de liberación, digamos, de alguna manera, mm, sistémicas, que respetan la construcción del conocimiento en diálogo y ver si esto es posible, ¿viste? Como recuperar nuestros saberes o estas líneas de inquietud social que siempre existieron. O sea, eh, no son tantos los años que fueron pasando desde negar, como vos venías planteando, o sea, de negar la importancia, o no sé si fue Florencia o vos misma que lo mencionabas,
a estos grupos que practicaban agricultura, a estos grupos que hacen permacultura, ¿no? Negándolo aparentemente con este movimiento urbano. Era un poco eso, pero era Sí, esto, ver cómo te aportó esta revisión conceptual respecto mm, de lo que ya sabemos, ¿no? claro. Sí, yo creo, a ver, con lo de la división de naturaleza-cultura, como que también tiene una relectura hoy, y me parece que es lo más importante en relación al antropoceno y el cambio climático, ¿no? Cómo identificar esta separación o la vista de la naturaleza como recurso o como también donde se tira los desechos, o sea, desde este lugar se resignifica esa separación, ¿no? Pensándola dentro de esta problemática, tal vez si eso no existiera, no tendría ese peso. Yo creo que es ahí donde está lo importante. Estos conceptos que me decís anteriores, si no llegué a revisar por ahí de más antecedentes, ¿no? Tendría que mirarlos mejor para poder responder también si puedo, si veo una continuidad de cómo aplicarlo. Pero sí, en cuanto a los movimientos, a ver, al final todos comparten muchas cosas en común y aunque lo llames permacultura o lo llames como lo llames, al final sí es un poco que, no sé si es que se busca crear algo nuevo y obviar lo anterior o falta de conocimiento y se reinventa la rueda de alguna manera, ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, me parecía interesante en Miramar, cuando yo hice la de estudio con las productoras agroecológicas, ellas aplicaban cosas de lo que se ve en la permacultura, pero no lo llamaban así, ¿no? O sea, ellos lo hacían. O, por ejemplo, también lo que llamaban estos jornadas de trabajo entre vecinos, lo llamaban mingas, y recuperando este térmico. Entonces, claro, es eso, ¿no? No sé, como son muchas cosas que se van solapando. Y en cuanto a los conceptos que por ahí yo elegí de usar de ensamblaje, en vez de que tú me decías, no sé si era contexto, ¿no? Como sinónimo. Sí, 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 claro. Sí, ¿no? Sí. Claro. No lo había pensado, la verdad. Voy a revisar un poco más eso. Pero lo que me pasó en realidad, en este caso, el de la tesis y los conceptos, estos claves que elegí, las autoras que elegí, fue que yo estaba, a ver, yo ya sabía por el trabajo anterior que había hecho que se quería seguir esa línea, ¿no? Pero no lo tenía bien definido. Y estaba leyendo el libro de Haraway y claro, fue como, qué maravilloso, me maravillé también con todo lo que estaba leyendo. Luego también hice el seminario de Inés, del Antropoceno, fue también otro, digo, uy, sí, acá esto va, ahí, ves que ahí fue como poder conectar estas dos cosas fue para mí lo importante. Inés también me pasó a Puchela la Casa, por eso también me puse a leer mucho sobre ella. Y Anatzin también era otra, igual que muchas autoras que me quedaron porque, bueno, Inés te lo podrá decir, me puse a leer de todo y podía no terminar leyendo. Y bueno, pero como estas eran las más importantes, fue un poco, y en este caso fue al revés. Yo leyendo lo que ellas habían propuesto, dije, ay, esto es lo que hacen ellos o esto es lo que yo puedo aplicar. Fue como que en vez de ver el campo y usar después los conceptos, fue mientras los iba leyendo, lo relacionaba con estos aspectos. Entonces, por eso decidí usarlos, ¿no? Porque ya era lo que estaba leyendo y ya hice la conexión medio como automáticamente. Pero seguro que hay muchos que se pueden utilizar como alternativa, ¿no? Lo que sí me pasó fue difícil, lo de los conceptos y hablar todo el tiempo de holoente o de ensamblaje, era como que en un momento sí, uy, lo estoy forzando mucho, o me resultaba hasta raro inclusive a mí, ¿no? De que no sea un concepto vacío al final que estás usando. Eh, pero bueno, era más un ejercicio, ¿no? De tratar de utilizar otros términos y como estos puede haber otros, seguramente, pero que básicamente eso, ¿no? Que no marquen una separación, ¿no? Intentar eso, ¿no? Bueno, que disrumpan un poco en el significado en sí, ¿no? Y no sé si me quedó... lo de la romantización. Sí, a ver, ellos igual en ningún momento hablaban de lo de la separación de naturaleza-cultura. Ellos hacían lo que hacían
o sea, creyendo que es lo mejor para el todo, ¿no? Para el planeta y bueno, y ellos era lo que creían firmemente, pero nunca lo plantearon en estos términos como yo lo planteo, ¿no? Sí. Me pasó un poco, claro, en los discursos de todas las intenciones o de todo lo que se quiere hacer, sí, a veces queda en lo discursivo y luego a la hora de la práctica y de ver lo que pasaba concretamente, estaban muchas de estas cuestiones que por ahí en términos de esto de lo social, ¿no? De ponerse un poco en el lugar de otros sectores, de otras realidades no se tenía tanto en cuenta, ¿no? Aunque, bueno, había muchas diferencias porque tenías la finca esta de Nadia, que es su finca, es su terreno donde tiene todo esto. Los brotes permacultores podía ir el que quería, ¿no? Se asociaba, o sea, ni siquiera no es una asociación formal, ¿no? Sino que se juntaban, en ese momento era los miércoles, el que iba podía y hacía lo que podía, y todas estas personas tenían su vida, no sé, en eso, en la ciudad, trabajaban de lo que sea, y iban en ese momento ahí. Y claro, pero bueno, se iba complicando porque no estaban siempre las mismas personas, había muchas veces que eran muy pocos, no podía, pero claro, es normal, es como es incompatible, ¿no? Con lo que decía. Entonces sí, es empezar a, más importante me parece, ocupar otros espacios, sobre todo eso en las ciudades. Yo creo que es ahí donde, ¿no? Y en otros sectores llevarla a lo sumo, no sé, como talleres o proponer pequeñas rediseños, ¿no? En los espacios en donde se tengan en cuenta estas cosas. Bueno. Bueno, gracias. Creo que nos respondiste a ambas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé, Inés, si querés vos agregar algo antes de que pasemos a la deliberación del jurado. Bueno, hago un comentario final. Bueno, la felicito a Natalia por todo el trabajo que hizo. La verdad que lo hizo sin beca, estando en España, autofinanciándose, que sabemos lo difícil que es no hacer trabajo de campo cuando uno tiene eh, el soporte necesario, más allá del soporte intelectual que podemos darle desde la dirección o y con la lectura y todo ese acompañamiento tan necesario desde la parte más estrictamente pedagógica y académica. Así que destaco mucho el trabajo, el entusiasmo que le puso a toda la escritura, el trabajo de campo, todo ese proceso que nos lleva mucho, ¿no? A los antropólogos hacerlo. Y bueno, y después comentar también que esto forma parte de un proceso que también se está iniciando y quería retomar una cuestión de Ana, que le había planteado Ana, y es que si bien la antropología siempre trabajó con la cuestión ambiental y esta división naturaleza-cultura, me parece que ahora con estos nuevos marcos, ¿no? Del antropoceno y el cambio climático, le da un giro nuevo a la antropología ambiental, la antropología del antropoceno, del cambio climático, pero es verdad también que hay que empezar a pensar, bueno, cómo articular conceptos nuevos, pero también utilizando los que ya tenemos, ¿no? Esto que decía, Mm, ¿no? Rolando García, que es un pionero en este trabajo. Fontowicz Rabbit con la ciencia postnormal de la década de los 90 y es más mm, actualizado que nunca, ¿no? Poder utilizar todo ese bagaje de conocimiento, toda esa expertise. Y bueno, incorporar también los nuevos procesos, ¿no? Los nuevos conceptos que nos permiten también dialogar y poner a la antropología en temas de agenda, ¿no? Internacional. mm, Es un poco, bueno, ese clic, esa conexión entre lo global del cambio climático y el trabajo antropológico, que es qué pasa en el territorio, cuáles son esas dinámicas que se están dando, la permacultura, pero no la permacultura como una experiencia aislada, sino que refleja también un montón de dinámicas sociales, políticas, como lo dijo Natalia, ¿no? Nosotros trabajamos con comunidades indígenas, territorios, y eso es histórico en la antropología, pero bueno, empezar a conectar, hacer esa conexión de que el antropoceno y el cambio climático no es algo que un concepto abstracto, sino que está conectado al territorio a través de estos ejemplos y el uso conceptual que hace Natalia, ¿no? Tan fino en relación a estas nuevas categorías, ¿no? Que también se están utilizando, que podemos tomarlas o no, pero nos permiten ampliar la imaginación, ¿no? Porque los conceptos finalmente es eso, cómo ampliamos la imaginación para pensar soluciones, también trayendo, ¿no? La historia de la antropología y la historia de estos conceptos de, no sé, Rolando García, de estos académicos bueno, que nutrieron, ¿no? Estas perspectivas de hace mucho tiempo. Así que bueno, nada más, felicito a Natalia y bueno,
Les agradezco a las dos la lectura y los comentarios tan atentos a la tesis. Gracias. Muchas gracias, Inés. Perdóname, te voy a Sí, responder sí, sí. muy cortito. O sea, yo no estoy criticando que se usen conceptos nuevos, porque bueno, en la materia, No, no, pero antropología del te ambiente los, apoyo. los te ap- usamos. te- te- O Totalmente, sea, te apoyo en ambas. En que, el por un tema lado es digo, como no olvidarse estas líneas, digamos, que nos diferencian. La antropología estudia la diferencia y nosotros montarnos a lo que nos proponen los geólogos, los biólogos, los otros zoólogos, está bueno tener una mirada crítica y decir, mira, está buenísimo. Escobar es el primero que genera un montón de conceptos que sí, bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero te deja pensando, obviamente. Pero yo le digo, en el ejercicio de aplicarlo fue perfecto. Ahora creo que nos queda como pendiente a todes, eh, pensar esto, ¿no? Estas nuevas oleadas de concepto, porque hay millones, o sea, te vas a un sí, encuentro y tenés, entonces lo todos que pasa llaman, es que los claro, desafíos son muy amplios en términos, por sí, ejemplo, de que el sí, antropoceno diluye las dicotomías. En algún punto, esas diferencias entre lo que es naturaleza y cultura van cambiando porque nos estamos convirtiendo en una fuerza geológica que dialoga de manera transdisciplinaria con sí, otras sí, disciplinas. Entonces, más allá de la sí, diferencia que nos constituye como disciplina, también es claro, ese diálogo sí, claro, transdisciplinario que hace que ya la antropología, por ahí no sea la antropología, sino es uno más dentro de un conjunto de conocimientos sí. y aporta a la discusión internacional que se está dando ahora, que es importante. No, sí, Porque seguro, o sea, lo vengo laburando hace años a esto, pero por eso mismo por soy eso, crítica, exacto. por eso soy No, no, crítica. me parece bien. Yo Pero podemos también. armar una reunión después para discutir esto, pues si Sí, no, pobre sí. Natalia queda Gracias, fuera de gracias. esto. No, No es que tenés es muy idea. interesante igual tener esto en Sí. cuenta porque no, sí, sí, Es un aporta debate muchísimo y es un debate largo, intenso, sí. que nos Sí, sí. debemos, sí, nos debemos, Sí, porque nunca estuvo presente en la facultad, claro. nunca estuvo presente. Mm. Bueno, Ese es el ya lo tema. estamos instalando. Ahí está. Sí, claro, obvio. Ya, Bueno, bueno, gracias, vamos gracias, grabando tus Lili. pedacitos, Qué bueno. Fer. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a todas, gracias Inés también por todo lo que me apoyaste y me ayudaste, pues si no yo me iba a ir por las ramas, así que no, me sirvió un montón tu acompañamiento en todo el proceso. Y bueno, gracias Flor y Ani, la verdad que todos los aportes y lo que me dijeron me lo guardo con mucho respeto y con mucho cariño también, porque, y bueno, gracias por leerme también. Sé que en momentos se ponía complicada la cosa, pero No, estuvo re eh, bien. bueno, me alegro. No, estuvo- Así que bueno, les agradezco a todos. Y hago una pregunta entre paréntesis porque se vio bien la presentación porque cuando la saqué no me decía, se vio hasta el final, ¿no? Todo, perfecto. Eso. Todo. Ah, bien, Se bien. leyó bien, no, estaba muy bien. Y muy Bien, linda, bien, bien. Ah, bueno, muy gracias. linda, sí, sí. Bueno, bueno, gracias entonces. Bueno, entonces yo también vuelvo a felicitar a Natalia y a Inés y agradecerles a Florencia y a Ana. Ya el intercambio de ideas dice que la tesis fue estimulante, digamos, yo no la leí obviamente, pero ya semejante intercambio implica que hay una tesis ahí con cosas para cortar y eso, visto desde el lado del departamento, siempre es lindo. Entonces, vamos ahora a pedirles a Natalia y a las visitas, ¿sí? Que salgan de la reunión. Después le volvemos a avisar a Natalia para que a su vez le avise a las demás. ¿Sí? Va a deliberar el jurado y luego hacemos entonces la lectura del acta. Bueno, no. Me avisan por WhatsApp, ¿no? O por... Sí, me avisa Inés. Sí, sí, yo te aviso, Me yo te avisas aviso. vos, Inés. Dale, dale, genial. Sí, sí. Gracias. Hasta un Gracias. ratito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Bueno, Bueno. estamos. Creo que tenían el modelo del acta, ¿no? Se los había enviado Cristian. eh, cuando fijaron la fecha original. A Ahí ver, me fijo. a ver, yo también lo voy a buscar, pero como no estoy en la oficina, por ahí no accedo bien al correo del departamento. A ver, me voy a fijar en el celular, que es más fácil. Perdón.
Sí, acá. ¿Lo encontraste? Lo tenés. Sí. Bárbaro. Bueno, yo acá soy público. Este, son ustedes las que deliberan. Flor, ¿vos tenés la hoja? Sí, si quieren ahora lo comparto en un drive y lo mando por acá. Así. Dale. Perfecto. O si no, compartí pantalla y se puede Ah, escribir por bueno. acá. Sí, sí, como quieran. Pará. A ver. Compartir pantalla. Bueno, volvemos para la lectura entonces del dictamen del jurado de la tesis de Natalia. Bueno, ahí. En Buenos Aires, el 25 de junio de 2025 a las 9 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Natalia Manlov, disolviendo fronteras entre naturaleza y hombre, habitares y saberes relacionales en el Antropoceno, una propuesta desde la permacultura en Mallorca, España, dirigida por María Inés Carabajal. La tesis se propone analizar las percepciones y relaciones con el entorno naturosocial desde la perspectiva de la permacultura, así como su aproximación para generar conocimiento sobre el mundo. Parte de la premisa de que los modos en que percibimos el mundo están profundamente interconectados con cómo lo conocemos y las acciones que realizamos, configurando así modos de habitar. A partir de esto, se propone enmarcar este análisis en el contexto más amplio de los debates sobre el antropoceno y la crisis climática. Se destaca la aplicación de los conceptos teóricos en el desarrollo de la etnografía, mostrando mediante la observación y el análisis de las prácticas, discursos y modos de organizar el entorno en la permacultura, cómo repensar los límites y relaciones entre la naturaleza, la cultura y la organización comunitaria. Realizó un trabajo de campo sumamente implicado y experiencial que aporta desde la antropología a los debates actuales sobre la crisis ambiental. Asimismo, la tesista realizó una defensa oral en la que abordó los resultados de cada uno de los capítulos, respondiendo con solvencia a las preguntas del jurado y atendió a las sugerencias del jurado para la continuidad de su labor de investigación. Por ello, el jurado califica la tesis con 10 sobresaliente. ¿Hago? Bueno, muchas gracias. Estoy en shock todavía. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, en serio es. Gracias a todos. Bueno, a Bueno, disfrutar ahora, a celebrar. Sí, Sí, sí. A Ahora celebrar. sí, a celebrar, sí, sí, sí. Fue un proceso largo en sí toda la carrera, así que llegar a este punto realmente es algo muy, muy importante. Sí. bueno, que un gran punto, la Felicitaciones. verdad, siempre, ¿no? Muchas felicitaciones, Natalia, y también a Inés por tu parte. Y bueno, gracias nuevamente a Florencia y a Ana. ¿M? Bueno, nosotros nos encargamos de formalizar lo del acta, me la tenés que mandar, Florencia. Este, y bueno, te va a estar llegando entonces, como te dije, el correo con un pequeño instructivo para avanzar con los trámites que tenés que hacer. ¿M? Perfecto, Felicitaciones de nuevo. buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas Ah, gracias bueno, a todos. felicitaciones y a festejar. sí. Chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias. Ahora mando Chao. el... Adiós. Dale, bárbaro. Chao. Gracias a todos. Chao.